Señores, amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Ingenieros e ingenieras, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos comenzando una edición más de Palabra de Ingeniero, programa auspiciado por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias al señor decano, el ingeniero Oscar Rafael Anjosa. Reciban el saludo igualmente desde la dirección y producción de la licenciada Silvia Rodríguez. Fernando Llamosa nos acompaña en los micrófonos. Palabra de Ingeniero, señoras y señores, es el programa que les da a ustedes, estimados oyentes, la oportunidad de acceder a la información útil, valiosa y conocer de primera mano en la voz del propio ingeniero, de la propia ingeniera, como ya tenemos aquí en cabina, especialista, cuál es la solución pertinente a problemas cotidianos, problemas diarios relacionados a diversos temas. Es el caso de las obras de infraestructura, de proyectos en ejecución, las respuestas ante un desastre natural, desastres naturales o siniestros, salubridad, tecnología, entre otros. Desastres naturales, ese terrible incendio en el centro de Lima, de esta casona antigua. Bueno, y cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos, tenemos ya el gusto de presentarles a nuestra invitada en este primer bloque, la ingeniera Isabel Moromi. ¿Cómo está, ingeniera Moromi? Buenos días. Buenos días. Y es del Centro de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, expresidenta del Comité de Normas de Madera, exdirectora y presidenta ejecutiva del Instituto de Investigación Nacional de Vivienda. Vamos a saludarla. Han estado experta en Argentina, España, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador. Asisten a este simposio, ¿no? Expertos, donde hay expertos de Argentina, España, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, al simposio internacional Con o Sin Techo, mecanismos para la mejora del hábitat en América Latina. Ingeniera, nuevamente buenos días. Bueno, hoy en día las ciudades crecen y no necesariamente de manera planificada, como usted verá y comprenderá cómo está nuestra querida y amada Lima, ¿no? Como en el caso que ya estamos viendo. ¿Qué situación es la que han podido ustedes descubrir a través de este simposio internacional? ¿Cuán manejable resulta la situación? Cuéntenos, ingeniera. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos culminando el día de hoy un simposio internacional denominado Con o Sin Techo, en el cual han asistido expertos de América Latina y también de España, conocedores y con bastante experiencia en el tema de la vivienda económica. Como sabemos, en el mundo probablemente alrededor del 70% de la población autoconstruye sus viviendas. Aquí en el Perú también, por supuesto, pero no solamente en el Perú, en América Latina, en Asia, en casi todo el mundo, ¿no? Esto hace que muchas veces las viviendas no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad y de salubridad y de confort, ¿no? Existen, por supuesto, nosotros tenemos, o todos los países tienen sus normas y reglamentos para la construcción de la vivienda, pero debido a la situación socioeconómica de esta población, normalmente ellas autoconstruyen sus viviendas y, como decía hace un momento, tienen algunas vulnerabilidades, no solamente desde el punto de vista estructural, sino también desde el punto de vista, digamos, de confort térmico. Por ejemplo, ahora hay momentos en que aquí en nuestro país hablamos mucho del friaje, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces hay zonas en el país donde las viviendas no tienen un mínimo de confort térmico y mucha población se ve afectada, ¿no? Por este tema, por ejemplo, ¿no? Entonces en los asistentes hay mucha experiencia en este tema, porque se han dedicado a buscar innovaciones tecnológicas para ver de qué manera poder promover la construcción de viviendas económicas con los materiales que existan en las distintas zonas de las localidades de estas poblaciones, de manera que
que la población pueda mejorar su vivienda, ¿no? Claro, Desde ese punto de vista. claro, ¿no? nos imaginamos, ingeniera, que durante la realización de este simposio, ustedes se dieron con la noticia de este incendio, de este monumento histórico, como es esta edificación del centro de Lima, con este incendio que arrasó y prácticamente ha dejado a 70 familias afuera, ¿no? Ya eso siendo una construcción antigua, que son espaciosas, pero para 70 familias definitivamente ya era una tugurización. Claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que la vivienda tiene varios aspectos, ¿no? Tiene un aspecto social, digamos, por ejemplo, este tema de la tuburización tiene que ver mucho, pues, lógicamente con la situación socioeconómica, ¿no? El aspecto social, que lógicamente influye justamente en este tema de la seguridad, porque la tuburización también hace que sean mucho más vulnerables estas viviendas, y por la situación socioeconómica a veces estas viviendas no tienen mantenimiento, no tienen condiciones mínimas de seguridad y de protección, ¿no? Por ejemplo, unas viviendas antiguas que tienen, digamos, tantos años sin mantenimiento, probablemente se han deteriorado, digamos, el material, ¿no? Y se ha ido degradando, o de repente están en condiciones que no tienen ninguna protección. En este caso, por ejemplo, una protección contra los incendios, ¿no? Y de repente algunas medidas que puedan permitir evitar la propagación, por ejemplo, del fuego, ¿no? Claro, estas viviendas pues están, Sí. gran parte están hechas de la llamada quincha, ¿no? Caña, barro, madera, y es altamente inflamable, como lo son ahora también muchas partes son plásticos de las ciudades modernas, ¿no? Que eso da lugar a una combustión rapidísima en caso que se presente un siniestro. Sí, en realidad hay muchos factores, y a veces incluso los especialistas en el tema del fuego dicen que incluso en las viviendas modernas el problema es de que realmente, digamos, los muebles, todo lo que tenemos son inflamables, ¿no? Entonces altamente combustible. Entonces ahí tiene que haber algunas otras medidas digamos, de protección para evitar la propagación, ¿no? Claro, en este simposio, ingeniera, este simposio organizado por la UNI, sus facultades de Ingeniería Civil y de Arquitectura, quiere decir que la universidad tiene un acercamiento favorable hacia la sociedad. ¿Qué destacar de este evento? Como la idea ha sido siempre transmitir, ¿no? Estas experiencias acumuladas. Muchos de los expertos que nos visitan tienen 30, 40 años en el tema, entonces la idea, lógicamente, ¿no? Y la idea es poder transmitir eso a las nuevas generaciones, sobre todo a los estudiantes, y que ellos tengan una visión de las alternativas que existen, digamos, para la construcción, no solamente las convencionales, ¿no? El concreto, el ladrillo, que por supuesto son materiales muy adecuados para las ciudades principalmente, pero a veces para las zonas rurales se requiere, por lo que hemos mencionado anteriormente y también por las condiciones propias del lugar, utilizar materiales existentes, disponibles por ellos, propios del lugar. Eso por un lado, que permitan acceder, digamos, a una vivienda adecuada, decorosa, con estos materiales, ¿no? Y se puede hacer. Hay que recordar que nuestro Reglamento Nacional de Construcciones, por ejemplo, incluye la construcción con adobe. Eso significa que se puede construir con adobe, por ejemplo, en forma adecuada y con un comportamiento aceptable para las condiciones de seguridad adecuada. También el sistema de quincha, usted ha mencionado lo de la quincha. La quincha es un sistema que también es aprobado como sistema constructivo no convencional en el país. O sea, se ha usado por muchos años, ¿no? Se ha usado por muchos años. Lo que pasa es que hay que usarlo adecuadamente y mantenerlo, ¿no? El tema del mantenimiento es básico, ¿no? Sí, y no traerse abajo también la parte de la materia prima, que mayormente son cañas, ¿no? Bambú y otras cosas más, y paja también, ¿no? Que se ha utilizado mucho en las zonas altoandinas. Mayormente, a propósito, usted mencionaba las viviendas rurales. Si bien es cierto, los pobladores echan mano a lo que tienen al alcance, pero es importante también tener
una orientación para que puedan tener unas viviendas dignas, ¿no? Cómo ubicar incluso la cocina, que es un centro de contaminación terrible para los niños, los pobladores de esas mismas viviendas, ¿no? Cuando no están adecuadamente distribuidas tanto el comedor, los dormitorios, los servicios higiénicos también para las viviendas rurales, ¿no? Sí, realmente justamente hay digamos, varios esfuerzos, ¿no? Para poder hacer una propuesta que se adecúe a las necesidades de la población y evite, como usted menciona, el tema de la, por ejemplo, contaminación de los humos de la cocina. Hay propuestas que se ha desarrollado tanto el Ministerio de Vivienda también como el CENCICO también, por ejemplo, este tema de las cocinas mejoradas, que incluso hay programas Claro. que se han sido llevadas por algunas organizaciones ONG, no gubernamentales justamente para mejorar. Entonces, existen propuestas. Lo que se necesita mucho, yo creo, y creo que esta también es una buena oportunidad, es de difundir, porque tecnologías y propuestas alternativas que mejoran enormemente las condiciones de vida de la población rural existen. Lo que se necesita es difundirlo más, no solamente entre la población, sino realmente también entre los propios profesionales, claro, ingenieros cierto, y arquitectos sí. que de repente algunos no conocen, digamos, que existen estas propuestas que se pueden aplicar, ¿no? Claro, a propósito del Día de la Mujer Rural que se ha festejado, se celebró esta semana, habían estas orientaciones para este tipo de viviendas que deberían darse en las zonas rurales, oportunas, por cierto, porque ayuda mucho a tener una vivienda mejorada, como usted lo indica, y creo que desde este simposio también surgen buenas alternativas, buenas propuestas, definitivamente, ¿no? Así es, y justamente el tema es siempre, se puede usar todos los materiales disponibles, por supuesto en la zona, los materiales tradicionales rurales, pero también los materiales, por ejemplo, como el concreto, el ladrillo, de una manera, digamos, un poco más accesible a la población que autoconstruye su vivienda, por ejemplo, con algunos sistemas, como digo, innovadores que se han presentado en este simposio. Y yo también quisiera invitarlos a todos los profesionales. Nuestra exposición que se ha presentado en este simposio va a estar abierta hasta el día de mañana, o sea, en el Museo de la Nación, ¿no? Entonces existe una exposición, esta exposición es una exposición de las propuestas de estos expertos que vienen de diferentes partes, como decimos, de Latinoamérica y de España, y es una exposición que se ha inaugurado en Madrid, en España, y ha venido, como digo, paseando por los distintos países. Itinerante, como itinerante, se dice, ¿no? ¿no? Sí, sí. Y entonces ahora lo tenemos acá en Lima y sería interesante que se pudiera visitar y, como digo, bueno, hasta el día de mañana va a estar abierta la exposición. Claro, ingeniera, pero es importante tener al alcance de la población estas tecnologías constructivas accesibles, ¿no? A los pobladores que desde este simposio se están dando. Hay moradores informales, definitivamente, como ya usted lo dijo al comienzo, que construyen por ellos mismos, construcción por el maestrito, autoconstrucción. Pero a todo esto, ¿alguna recomendación para las autoridades? Posiblemente ustedes tienen a la mano muchas ideas que podrían trasladarlas a las autoridades municipales mayormente, que fiscalizan. Sí, como les decía, hay una serie de propuestas, hay normativas, hay documentos. El Ministerio de Vivienda está haciendo sus esfuerzos, otras instituciones, ONG, pero se necesita intensificar mucho más esta labor. Yo conversaba hace un momento con algunos de los visitantes extranjeros y es una problemática un poco general en que se necesita apoyar mucho más el tema de la difusión. Lo que se está haciendo está bien, pero se necesita mucho más, ¿no? Nuestra población rural, los distritos, pequeños distritos dentro de todo el país son numerosos y los esfuerzos todavía son escasos, ¿no? Sí, realmente. Definitivamente. Ingeniera Isabel Moromi, del Centro de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, expresidenta del Comité de Normas de Madera, exdirectora, cargos importantes usted ha venido desempeñando, definitivamente. Bueno, tenemos trabajando muchos años en este tema de la vivienda y bueno, sí. Continuamos en eso porque sabemos que es un tema que todavía requiere mucha atención. Perfecto, le agradecemos mucho por esta oportunidad. Creo que es valiosísimo los aportes cuando hay estos eventos importantísimos que convocan a personalidades con mucho conocimiento a nivel internacional y que eso se vuelcan al sector vivienda, se vuelcan a la comunidad, a los sectores sociales, y eso es valiosísimo porque revierte, digamos, a
a una calidad, una vivienda digna para la población. Sí, esperemos que haya un mayor apoyo, un mayor esfuerzo, tanto, como decía usted, de las autoridades nacionales como de los propios organismos, digamos, gubernamentales en las localidades, ¿no? Los municipios principalmente. Los municipios sí, principalmente, que están más cercanos a la población. Sí, definitivamente que sí. Gracias, ingeniera Moromi. Bueno, gracias. 8 de la mañana con 16 minutos. Palabra de ingeniero. Vamos a una pausa y continuamos. Gracias. Señores, vamos a continuar. 8 de la mañana con 19 minutos. Palabra de ingeniero a través de las ondas de Radio San Borja en los 91.1 de la frecuencia modulada y a través de www.rtvciplima.com. La señal de televisión del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú y a través también, por cierto, de nuestra señal www.radiosanborja.com. ¿Estamos, Mario, en la señal? ¿Estamos en la señal? Vamos a continuar. Bien, amigos, continuamos con Palabra de Ingeniero, el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Recibimos ahora a la ingeniera Cip Carmen Rosa Castro Gamero. ¿Cómo está, ingeniera? Buenos días. Muy buenos días. Agradecerte por la invitación y también a Silvia por la invitación a este programa, que hay que felicitar una vez más a Radio San Borja por albergar este tipo de programas que son tan importantes para la sociedad y a través del Consejo Departamental de Lima llevar una voz técnica hacia la ciudadanía que hace falta, ¿no? Gracias, ingeniera, gracias. Ahí está la ingeniera, bueno, ya que la licenciada es casi ingeniera, la licenciada Silvia Rodríguez, pero está con nosotros definitivamente cuidando mucho la producción desde hace muchos años. Bueno, la ingeniera Carmen Rosa Castro Gamero es presidenta del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, para hablar sobre la seguridad alimentaria. Estamos en la semana de la alimentación, y en momentos en que la FAO también acaba de dar un informe semestral señalando que hay buenas cosechas, qué alegría, buenas cosechas y existencias abundantes, por lo que han bajado los precios internacionales de los alimentos. Bueno, ingeniera, es una buena noticia la estabilidad de los mercados de víveres. ¿Qué análisis técnicos puede hacer, bueno, al respecto, ¿no? Creo que primero alegrarnos, ¿no? Hay papeo. El día 16, hace 2 días, fue el Día Mundial de la Alimentación, y además este es el Año Internacional de la Agricultura Familiar. El año anterior, recordemos que también fue el año del reconocimiento de nuestra biodiversidad. Ayer justamente tuvimos un evento, una conferencia sobre la seguridad alimentaria y el desafío de la producción y la distribución de alimentos en el mundo, donde tuvo a bien asistir el representante de la FAO en el Perú, el señor John Preisen, donde nos mostró en su exposición las limitaciones que se tienen identificadas para el desarrollo de la agricultura familiar, la cual tiene más de 1.500 millones de personas trabajando en el mundo por la producción agrícola y por lo tanto por la producción de alimentos en el mundo para el consumo, básicamente, porque no estamos hablando de la producción de commodities en este caso, ¿no? En esas limitantes se identificaban un listado de más de 10, 12 aspectos identificados sobre los cuales los gobiernos deben trabajar para justamente desarrollar los niveles que provean de alimentos internamente a los países, como también se disminuya la pérdida de alimentos en el mundo, tal como lo tenemos reportado. De esta forma, podemos mencionar que de más de 4.000 millones de toneladas de alimentos que se producen, se pierde la mitad, considerando la alta necesidad en alimentos y la pobreza y la hambruna que se tienen en muchos espacios del planeta. ¿Por qué se pierde esa gran cantidad de alimentos? Hay varios factores. Hay factores en pre-cosecha y en post-cosecha, como en distribución de alimentos. La manipulación. Incluyendo eso. Entonces, uno de esos aspectos se conoce, por ejemplo, como pérdida post-cosecha, ¿no? Ese es solamente uno de los aspectos, pero la distribución, al parecer, es uno de los elementos más importantes
en que esa mitad de la producción agrícola se pierda, o de esa producción de alimentos se pierda. Si bien es cierto, el reporte que tú has mencionado con relación al incremento de productividad o rendimientos en algunos espacios y los precios atractivos para las ciudades, no necesariamente son condiciones que lleguen en bienestar hacia los pequeños productores y los pequeños agricultores. Entonces, debemos enfatizar la necesidad de reconocer la importancia como país de apoyar a la pequeña agricultura, que en un país megabiodiverso, rico en especies de flora y fauna, así es, centro de origen de muchos cultivos que hoy alimentan al mundo, se debe justamente apoyar a esa pequeña agricultura con prioridad, tal como el artículo 88 de la Constitución Política lo manda y tal como muchas leyes mandan, además, en beneficio de esas poblaciones y en general también de nosotros como consumidores, porque nos vamos a beneficiar, obviamente, de esos productos. ¿Somos buenos consumidores de productos nuestros, ingeniera? Yo diría que algún porcentaje de la población sí, mientras que otro porcentaje de la población que de repente tiene niveles adquisitivos un poco mejores, tal vez no lo sabe utilizar, consumir, aprovechar mejor. Pero confundidos por una propaganda agresiva en la que nos hacen cambiar de deseos de consumir tal o cual producto que son propios nuestros, ¿no? Hasta cierto punto hay un ejercicio de los medios de comunicación o de la publicidad, para ser más específicos, sí, claro, ¿no? De la publicidad, para ser más específicos, que influye definitivamente en algunos segmentos poblacionales, pero también juega un papel importante el aspecto educativo, el aspecto cognitivo y el aspecto de valoración en sí de la propia ciudadanía, de la propia población con relación a lo que es nuestro patrimonio en especies de flora y fauna que debemos nosotros tener en alta valía y en alto valor para darle el lugar que le corresponde, el sitial que le corresponde, no solamente para valorarlo, conservarlo, protegerlo, propiciar su multiplicación y su reproducción para su uso adecuado, su uso sostenible y obviamente que redunde en bienestar de la población en general como país, ¿no? Claro. Ahora, el tema del cambio climático definitivamente es una preocupación constante, pero si vemos de que hay un auge en nuestra agricultura, una buena producción auspiciosa, por cierto, que nos alegra, pero el cambio climático sigue siendo una amenaza, es una constante, y creo que definitivamente todos los gobiernos están tomando una posición digamos, estratégica para afrontarlo, ¿no? Mire, el cambio climático, de alguna forma, en un proceso natural, evolutivo, ya sea geológicamente hablando y en términos de geografía en general, son procesos de incrementos y descensos de temperatura, etcétera, que ocurren en muchos años, para que la población lo entienda, en muchos años. Pero el factor antrópico, es decir, las emisiones tóxicas, la deforestación, que nosotros mismos generamos. Por eso mismo el factor antrópico, el ser humano, sí, sí, ¿no? A través de sus procesos productivos, ha generado que tanto la atmósfera como el suelo y el agua se contaminen, incrementen sus residuos tóxicos, y todo esto está dando lugar a un incremento de la temperatura. A todo ello le han puesto el nombre de cambio climático y de alguna manera se utilizan las palabras de mitigación y adaptación al cambio climático, lo cual yo me resisto en cierta forma. En esa parte quiero decirle que es una opinión técnica estrictamente personal, que tal vez algunos compartan, o muchos de repente. Y es lo siguiente: adaptarse para mí al cambio climático, de alguna manera, sin tomar en cuenta los factores que propician la contaminación, los procesos de contaminación en general o los procesos de incremento de residuos tóxicos en todos los recursos naturales y la atmósfera misma, sin tomar las medidas adecuadas, no va a significar otra cosa
que seguir tolerando todos estos procesos que le están haciendo daño a los recursos naturales y al medio ambiente. Por ejemplo, si sabemos cuáles son las fuentes efluentes que están aproximándose al río Rímac, que están invadiendo, que están llegando a sus aguas y lo tienen en la situación que lo tienen, no solamente el río Rímac, sino el río Mantaro y cuantas otras fuentes hídricas, ¿por qué no se han tomado las medidas o por qué no se están tomando las medidas en menor espacio de tiempo? Porque no decimos que no hayan esfuerzos, hay esfuerzos, por supuesto que los hay, pero ¿por qué no se están tomando? En cuanto al suelo, está pasando algo similar, tenemos más de 30 millones de hectáreas reportadas por cifras oficiales que están sufriendo procesos erosivos y de ensalitramiento y en general de erosión. Y con relación, discúlpeme, al medio ambiente, igualmente nosotros no solamente tenemos que alimentarnos con un alimento sano, con un alimento bueno, con un alimento completo, sino también respiramos y debemos respirar un ambiente más sano. Entonces, tolerar que se deforeste fuertemente los pulmones de un país o de un planeta como es la selva, una biomasa que es la que provee al ciclo hidrológico, o no lo podría resumir en algunos otros aspectos que suenen diferente a lo que se conoce como mitigación al cambio climático. Usted lo señala muy bien, ha descrito perfectamente como quien dice, mira, ve, te estoy haciendo daño, pero ¿sabes qué? Estoy haciendo esto para que no sientas tanto el dolor, ¿no? Lo ha descrito, pero muy bien, interesante. Ingeniera Castro, hay otro tema que es el apoyo, el incremento del apoyo del sector agrario, agrícola, del ministerio, del sector, hacia la productividad del campo. No sé si será suficiente, si estará, pero yo creo que todo apoyo es bueno, pero creo que en su medida podría ser mucho más amplio, más generoso, para poder incentivar la producción. Si estamos en auge en esta producción, ¿por qué no incentivar mucho más? Bueno, los censos que se realizaron hace... El censo agrario. Así es, que se realizaron hace poco tiempo, nos revelan en realidad que la cantidad predominante de unidades agropecuarias es de pequeña agricultura, la cual en sí no recibe exactamente todo lo que requiere, por lo cual la propia FAO, ayer, en este evento del cual te menciono, en el consejo que realizamos en el Consejo Nacional, en la sede del Consejo Nacional, nos habló de esas limitaciones. Entonces, nosotros estamos presentando propuestas de política agraria, tanto en materia agrícola como ganadera, para priorizar algunos puntos principales y que signifique además un aporte de presupuesto público como se debiera de acuerdo a la prioridad al desarrollo agrario. Por ejemplo, debo mencionarte dos de esas propuestas. Una de ellas tiene que ver con la propagación de especies, tanto para producción comercial como para especies en amenaza de extinción. Es decir, hay que tomar la iniciativa. Si bien es cierto, tenemos un buen desarrollo del nivel agroexportador, la producción nacional ve en decremento sus rendimientos de los cultivos, a menos del 30% de su potencial. No solamente eso, sino que en diversos tipos de ganadería se ha disminuido el número de cabezas por animales. Es decir, los censos, revisando los censos podemos en general compararlo y verlo. Hay líneas de producción auspiciosas que están desarrollándose en la mejor forma, pero en general quisiéramos que hubiera mayor asignación de recursos para el tema agrario y más aún para la pequeña agricultura y la pequeña ganadería. Otro tema dentro de lo que es ganadería, dentro de esa política que estamos proponiendo, es el tema de camélidos sudamericanos. Solamente hay un banco genético en Puno que no tiene apenas más de $14,000 al año o Dios apenas 40,000 soles al año. Eso es una miseria. Entonces nosotros deberíamos tener bancos genéticos de camélidos, como se le conoce como el oro de los Andes, en todo el país, porque hay las condiciones, incluso en la región Lima, porque hay las condiciones para ello, las condiciones
no solamente en el manejo, en los pastos y forrajes que debieran ser mejorados, sino también en los espacios de las comunidades, en las zonas comunales que debieran desarrollarse, no solamente para proveer fibra, no solamente para proveer carne, sino también por lo que representan estos animales en la ayuda al trabajo, como el caso de las llamas inclusive. Definitivamente. Ingeniera Carmen Castro, es siempre gratísimo y nos está dejando una interrogante, ¿no? No una interrogante, sino una preocupación de eso de la adaptación al cambio climático, lo que nos ha descrito, pero magistralmente. O sea, yo estoy matando la naturaleza, pero estoy generando una situación para acostumbrarme a la naturaleza muerta, ¿no? Preocupante lo que nos ha dicho, ¿no? Y yo creo que está clarísimo para que los oyentes también tomen conciencia cuánto somos protagonistas de este cambio climático que nos afecta seriamente. Ahí quiero aportar un tema, justamente dentro de estas propuestas de que se priorice la propagación de especies, por ejemplo, desarrollando viveros tecnológicos en todo el país, viveros de alta tecnología en todo el país, que es una inversión de lejos escasa en comparación con la inversión en temas de infraestructura, pero sin embargo puede reportar muchísimos beneficios, está el tema justamente de tener plantaciones forestales, de tener cultivos permanentes, se le conoce como cultivos permanentes cuando el cultivo dura bastantes años en el campo, ¿no? Entonces, justamente en esto, con los censos, encontramos que no hay cifras de reforestación. Entonces, ¿cuál es la sostenibilidad de una actividad extractiva cuando no estamos justamente garantizando la explotación, el desarrollo de la actividad comercial con la permanencia y sostenibilidad de la especie in situ en la zona? Y tenemos más de 10 millones de hectáreas ya deforestadas, que es un suelo pelado prácticamente, y que ha irrumpido no solamente en la ausencia de ese árbol, sino en cientos de especies, mamíferos, aves, insectos, plantas medicinales, flores, etcétera, etcétera, dentro de esos espacios. Definitivamente. Usted, ingeniera Carmen Castro, ha dado y pone nuevamente la voz de alarma. Gracias por estar en Palabra de Ingeniero. Creo que es muy grato siempre tenerla porque nos trae a colación temas que debemos tener en cuenta para no preocuparnos, sino tratar de evitar la destrucción de nuestro país e incentivar también la alimentación. Gracias. Muchísimas gracias, y para concluir yo quiero hacer un llamado a todos los ingenieros, jóvenes ingenieros, ingenieros adultos también, que están egresando de las universidades, que están haciendo sus maestrías, que están haciendo sus doctorados, para que no solamente fortalezcan el Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lima, sino comprendan la necesidad de que el cumplimiento de las leyes, como las leyes del ejercicio profesional, son importantes y devienen beneficios para ellos mismos. Por supuesto que tenemos un proceso de desarrollo organizacional que debe ser mejorado, pero necesitamos llamar a toda esa población que debe conocer la importancia y la necesidad del cumplimiento de las leyes, y en eso quiero terminar diciéndote de que para nosotros es de alguna manera escandaloso que haya más de 5.000 leyes sin reglamentar, lo cual ya producir una ley significa un costo importante. Imaginémonos lo que significa tener 5.000 leyes sin reglamentar que no se están aplicando y beneficiando a quienes deberían estar beneficiando. Muchas gracias, Fernando. Gracias, ingeniera Carmen Castro. Vamos a ir a una pausa. Palabra de ingeniero. Vamos a una. De la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos. Señoras, señores, vamos a temas palpitante importancia. Y ahora nos referimos a la seguridad, alimentaria. Vamos con, a propósito del tema de los transgénicos, vamos a tema siempre preocupante, como es el etiquetado de los llamados productos transgénicos, es decir, aquellos alimentos genéticamente modificados cuyo consumo y comercialización siguen siendo controversial. Conversamos vía teléfono con la ingeniera Susi Castro, secretaria del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias. Ingeniera, muy buenos días. ¿Cómo va el tema del etiquetado de los productos transgénicos, ingeniera Susi Castro? Ambiental integral de centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es la exigencia ambiental para el caso de los proyectos de centrales hidroeléctricas? Ingeniero Morena, ingeniera Charapaqui, ¿cuáles de los? Bien, en general, dentro de la normatividad es necesario de realizar un estudio de impacto ambiental siempre
pero una vez que ya se aprueban los estudios de impacto ambiental, tanto durante las fases de actividades de construcción como la fase de actividades de operación, es necesario siempre que se realice un plan de manejo, pero a su vez la empresa tiene que tener implementar una serie de medidas de gestión y estar dentro de unos estándares tanto internacionales, que son a veces algunos obligatorios y algunos son de referencia, ¿no? Para poder tener su comportamiento y desempeño ambiental, ¿no? De eso se trata la gestión ambiental. Claro, ingeniera Charapaqui, ¿cuánto potencial existe en el Perú para la construcción y operación de centrales hidroeléctricas? ¿Ingeniero Moreno? ¿Ingeniera? Sí, ingeniero Moreno, sí. No, sí. Sí, el potencial existente está en el orden de 58.000 megavatios, y sino que en este momento solamente estamos aprovechando 3.500 megavatios en el sistema interconectado. Quiere decir que todavía solamente se está aprovechando un 6%, en el orden del 6% del que se puede aprovechar de acuerdo a nuestros recursos a nivel nacional, ¿no? Entonces hay mucho potencial todavía por aprovechar, ¿no? Necesitamos más hidroeléctricas. Y necesitamos, ¿no?, más hidroeléctricas comparado con lo que significa actualmente dentro de la... hay una política a usar mayormente el gas natural y no se está viendo una posibilidad de que en un rango de 20-25 años pueda agotarse, y entonces y puede usarse el gas para otros fines, ¿no? Entonces a nivel de toda la comunidad, sí, a nivel de profesional dedicado a la especialidad energética, están poniendo énfasis en que se debe de priorizar el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Claro, teniendo en cuenta, ingeniero Moreno, el aporte también de la cooperación internacional, de organismos internacionales para este desarrollo, porque al fin y al cabo termina siendo un apoyo también de la generación de energía, apoyo internacional, bilateral, ¿no? Claro, hay apoyo para seguir en estos momentos, para seguir evaluando el potencial que existe, porque existen proyectos que han sido identificados ya en el año 78, 80, y en estos momentos de esos 328 proyectos que se identificaron por la misión alemana, se habrán realizado 20, 25 solamente, ¿no? Entonces existen más proyectos que hay que evaluarlos, ¿no? Para que sirvan a los inversionistas, y eso es lo que está ahora financiando el Ministerio, ¿no? Y también Electroperú y varios organismos estatales, para que de repente Proinversión intervenga en este proceso, ¿no? Este curso, Gestión Ambiental, ingeniera Charapaqui, Gestión Ambiental Integral de Centrales Hidroeléctricas, ¿qué cursos, cómo va a ser el desarrollo de este evento, de este curso? Sí, el Consejo Departamental de Lima, específicamente el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, ¿sí?, en coordinación con las empresas Impactos y Gestión Ambiental, ADASA Sistemas y Pedro Hydraulics, estamos organizando el curso de Gestión Ambiental Integral de Centrales Hidroeléctricas, ¿no? Vamos a tocar temas como manejo ambiental de embalses, diseño de escalera de peces, diseño de obras hidráulicas con criterios ambientales. En realidad tenemos esta empresa española va a presentarnos tecnologías que ellos aplican allá para el manejo y que podrían ser aplicables también acá para el Perú, ¿no? Claro. ¿Quiénes, además de la institución española, quiénes más estarían? ¿Qué profesores? Está está el ingeniero César Moreno presente, el ingeniero Hugo Sobero, que es por parte de ADASA, junto con el doctor Jesús Perna, el ingeniero Roberto Campaña, que es representante de Perú Hydraulics, ¿no? Y la ingeniera Nancy Reyes, que viene por parte también de INGESAR. Claro, es importante, ¿no? ¿Qué días van a ser? ¿De 22? 22, 23 de octubre, son dos días completos, de 9 a 1 y de 2 a 5. La entrada es, el ingreso es libre, hay que preinscribirse, porque como las vacantes son limitadas. Ingeniero Moreno, creo que no quiere acotar algo más sobre este curso. Bueno, es importante lo que viene a ser gestión ambiental integral en estos momentos, que se viene dando unas calificaciones a las empresas. Tanto el Banco Mundial como también las Naciones Unidas vienen fijando estándares de sostenibilidad ambiental que deben manejar a las empresas, ¿no? Entonces de esto se trata. A veces como han habido algunos proyectos, sobre todo hidroeléctricos tipo Inambari, ¿no?, que claro, han tenido no solamente conflictos ambientales, temas ambientales, sino también algunos conflictos sociales. Se trata de que dentro del desarrollo del proyecto todo se maneje desde el primer momento, desde la fase del estudio
este comportamiento ambiental, ¿no? Y la gestión de los proyectos y gestión de las obras, la misma gestión de la operación, ¿no? Claro. Tiene que tener, y además que hay que ver que la gestión ambiental se realiza en varios aspectos, tanto en donde está el embalse, donde se devuelven las aguas y todo el área de influencia, y a veces en toda la cuenca que se está aprovechando, ¿no? Entonces hay varios actores y varios aspectos que hay que considerar, ¿no? Se pierde mucho, ingeniero Moreno, ingeniera Charapaqui, se pierde mucho, nuestro país se está perdiendo mucho en recursos al no tener lo suficiente, como ya usted lo abordó hace un instante, pero ampliando más el tema, se pierde mucho de recursos con la falta de hidroeléctricas en nuestro país, ¿no? Ya que teniendo la comparación de otros países cercanos, vecinos que sí explotan adecuadamente este importantísimo recurso, ¿no? Sí, como dice, vecinos como Colombia, que está desarrollando, casi ya ha aprovechado más del 70% de su potencial y está en condiciones hasta de exportar a otros países, ¿no? Y Ecuador también ha desarrollado un buen programa de desarrollo hidroeléctrico. Nosotros aquí en el Perú estamos muy poco incentivo, ya es una política de priorización, ¿no? Del gobierno, y además porque también al entrar el gas natural y los subsidios y el incentivo que hay hace que tenga un costo de energía más barata el gas natural, y entonces muchos proyectos no pueden salir precisamente porque no compiten y tienen que esperar una subasta como las pequeñas centrales o la que está ahora organizando Proinversión para poder tener un precio de venta que le permita desarrollar la inversión, ¿no? No debería ser así, debería haber un cambio que ya no priorice el gas natural en forma inmediata, sino el desarrollo de centrales hidroeléctricas, y de alguna manera va a tener que haber algunos cambios, algunas normativas, ¿no? Claro, la seguridad energética, un tema que impulsa seriamente el señor decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Óscar Rafael Anyosa, con diferentes eventos, con diferentes iniciativas que incluso se están haciendo llegar al legislativo. Es muy importante, teniendo en cuenta que como usted muy bien lo señala, ingeniero Moreno, es la única oportunidad, que no es la única, pero es cierto, gran parte de estas iniciativas van a impulsar la generación de nuestra economía, pero hay aspectos sociales que a veces limitan este trabajo, ¿no? Claro, siempre el hecho que la hidroeléctrica sea un recurso renovable y que no impacta tal como las centrales térmicas en cuanto al cambio climático, efecto invernadero, eso no significa que no tenga impactos ambientales. Por eso que hay que manejar. Los embalses tienen impactos a los ecosistemas claro, acuáticos y a veces la misma estabilidad de los taludes. El hábitat de las comunidades que viven en el entorno, Cuando ¿no? hay a veces los embalses tiene que manejarse adecuadamente. A veces no se trabaja desde el primer momento planificadamente en el manejo social, ¿no? Es que evita que en vez de ganarse como colaboradores a las comunidades que a veces hay en países como Canadá, Australia, Noruega lo manejan muy bien. Esto, por ejemplo, en Suiza también, esto uno debe tener, ¿no? Como dice, de primer momento hasta volverlo como unos socios, ¿no? Dentro de socios estratégicos, como se le llama, ¿no? Claro. Claro. Esa política, de eso se trata, hablar de la gestión ambiental de las centrales eléctricas, ¿no? Perfecto. Sí, justamente son los temas que se van a abordar, ingeniera Charapaqui, dentro de este curso sobre gestión ambiental integral de centrales hidroeléctricas, que será en Guillermo Marconi, en la sede del Consejo Departamental en San Isidro. Temas como gestión ambiental, manejo ambiental de embalse, que usted mencionaba, ingeniero Moreno, diseño de escalera de peces, diseño de obras hidráulicas con criterios ambientales, interesante, experiencias de diseños en España, como es propio de los expositores, e indicadores de gestión integral, ingeniera Charapaqui, ¿no? Sí, exacto. Vamos a tocar estos temas. La ingeniera Nancy Reyes va a tocar este tema como parte del equipo de INGESAC. Y bueno, pues están todos cordialmente invitados para el 22 y 23 de octubre en el Colegio de Ingenieros. Perfecto. Bien, algo más teníamos pendiente, las inscripciones. Sí, las inscripciones pueden comunicarse al
al teléfono 202-5046 o mandar un correo al cime2@ciplima.org.pe. Perfecto, este curso día 22 y 23 de octubre desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Todo esto en Marconi 210 en San Isidro, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. Gracias, ingeniero Ya, Moreno. muchas gracias. Entonces esperamos que con anticipación se vayan escribiendo tanto el teléfono que se ha indicado como también vía email, ¿no? A los correos que se indican. Perfecto. Gracias, ingeniero Moreno. Gracias, ingeniera Charapaqui. Muchas gracias. Cabe señalar que mañana se inicia la celebración de la Semana de la Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias con conferencias gratuitas y el concurso de productos innovadores el martes 21. El ingreso es libre en Marconi 210 en San Isidro, sede del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y bien, señoras y señores, llegamos a la parte final. Gracias, licenciada Silvia Rodríguez, productora de este programa, a cargo del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias también a Yers Puente. Gracias. Gracias, Fernando Yaborza le dice muchas gracias. Hasta el día sábado de 8 a 9, como siempre, palabra de ingeniero a través de las ondas de Radio San Borja. Gracias, Mario Poicón.